Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy de Derecho Societario. Espero que me estén escuchando bien. Macanudo, parece que sí. Entonces vamos a empezar la clase en horario porque hay bastante para compartir. Lo que voy a hacer a continuación es compartir un PowerPoint que vamos a utilizar para el dictado de la clase. El tema de hoy es la unidad 10 de Derecho Societario, es capital, acciones, representación, derechos y obligaciones de los accionistas, debentures, títulos, obligaciones negociables, bueno, todo el contenido de la unidad 10. Dicho esto, voy a empezar a ver si puedo compartir el Power para la clase de hoy. Espero que se esté viendo. Profe, disculpe, ¿va a grabar la clase? Ya me dijo que sí alguien, no hay problema. No sé quién habló, ¿un alumno o es de la gente de la facultad? Bueno, empezamos la clase de hoy entonces, Derecho Societario, la unidad 10. Lo que vamos a hacer a continuación es la primera de las pantallas que vamos a compartir es el contenido de la unidad 10, el programa. En el programa ustedes están viendo en la pantalla que tenemos el capital, cómo se suscribe, la integración, bienes aportables, plazo, etcétera, una serie de detalles que no vamos a entrar a ver, sino que lo vamos a entrar a desarrollar directamente. Luego, el punto 43 de esta unidad 10, cómo se representa el capital en las partes en las que se compone el capital en una sociedad anónima y cuáles son los libros de registro obligatorio que deben llevar las sociedades anónimas según surge de la Ley de Sociedades Generales. Bien, luego tenemos la indivisibilidad, condominio, usufructo, prenda, lo que dice el programa en el punto 44, derechos y obligaciones, bonos, debentures y el contrato de fideicomiso. Aclarando que estos tres últimos puntos, si bien es cierto, lo vamos a ver, normalmente no somos de exigirlos en los exámenes, pero sí es importante que conozcan por lo menos las partes mínimas y elementales, toda vez que su aplicación práctica no es grande en el país, mucho menos en la provincia de Salta. Por eso es que si bien es cierto, lo damos, pero para que tengan conocimiento y sepan de su existencia, pero con esas aclaraciones que no es muy extenso el contenido de esta unidad de 10. Arrancamos entonces con el primer punto, el capital. ¿Qué es el capital de las sociedades anónimas? ¿Cómo se compone? Ustedes ya vienen viendo desde la primera clase dentro de los elementos, uno de los elementos importantísimos para la constitución de cualquier tipo de figura societaria es el capital. En el caso particular de las sociedades anónimas es importante fundamentalmente con relación a las otras figuras sociales de personas en las cuales importa el afecto, digamos, que tengan entre las mismas, mientras que en este tipo de sociedades, las sociedades por acciones o sociedades anónimas, lo que importa es el elemento material que hace para la consecución de la empresa que van a iniciar, digamos, las personas que se asocian o se agrupan para constituir uno de las figuras o tipos societarios previstos por la Ley General de Sociedades. O sea, por esa razón que en este tipo de sociedades no se le da tanta importancia al accionista, sino lo que realmente importa es el capital que esté como aporte. Es por ello que normalmente, como ustedes habrán podido ver en toda la bibliografía, y no escapa, digamos, a las previsiones de la Ley General de Sociedades, que no hace a la importancia de una sociedad anónima la persona que está atrás de la misma, sino el capital que representa o que garantiza el cumplimiento de sus obligaciones. Bien, ¿cuáles son las principales funciones del capital? El capital, digamos, lo van a poder encontrar en la doctrina. Acá, profe, no está grabando. Roberto Damián Cano, a todo. No sé, le vuelvo a preguntar a Roberto Damián Cano, ¿es alumno o es de la facultad? Se supone que se estaba grabando. No sé si...
alumno, pero si está escuchando la clase, es más importante que escuche la clase y vea, digamos, de todas formas, el PowerPoint es un simple elemento que siempre se comparte, así que yo les pediría que presten atención, si está presente, al contenido de la clase, fundamentalmente más que, porque todo lo que yo puedo decir está en los libros, en los textos, y el PowerPoint lo vamos a compartir, no hay inconveniente. Hay alguien que pregunta la diapositiva anterior, de todas formas ya se lo vamos a volver para atrás. Jiménez Cigarán, bueno. La diapositiva anterior es esta, la importancia del capital. Sigamos, por favor, si no hay bastante material, no voy a poder cumplimentar todo el contenido de la clase. Sigamos. Entonces, las funciones del capital. ¿Cuáles son las tres grandes funciones del capital? La primera gran función es cuando, si este fuera una clase presencial, yo podría compartir y nominar a alguno de ustedes, de los alumnos, y decirle, bueno, es aquí donde nacen, ustedes se conocen como alumnos y todo el mundo hemos transitado por las aulas de una universidad y hemos compartido con alumnos y luego serán amigos, colegas, y la vida dirá qué función, digamos, cumpliremos en nuestro camino, pero cuando arranca una sociedad, un emprendimiento determinado, sirve como un elemento para decir, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, un emprendimiento, una concesionaria de autos. Si empezamos una concesionaria de autos, hace falta un capital. Y bueno, yo le entiendo el tema de los autos, quiero que hagamos esto y tengo confianza con vos, con fulano. Bueno, pero yo no tengo capital, pero yo sí tengo. Pongamos, entonces van a ver, va a servir como elemento de base para poder iniciar el emprendimiento determinado. Y luego, el segundo paso a continuación será en el sentido de decir, ha llegado un periodo determinado para poder repartirnos las ganancias o las pérdidas, va a servir como elemento de medición. Yo puse tanto, vos pusiste tanto, entonces se podrá delimitar el grado de participación. Por eso se dice que sirve como elemento de medición. Y por supuesto, la tercera gran función es como función de garantía. ¿Qué significa esto? Que cuando empiezan la constitución de un patrimonio, por ejemplo, 4 amigos deciden poner una concesionaria de auto con un capital de 1 millón de pesos, pongamos cada uno 250.000, macanudo. Entonces, cuando van a sacar un crédito, a comprar a la fábrica, bueno, ¿y ustedes quién los conoce? ¿Los conoce su papá, su mamá? A nosotros, a todos nos preguntan. Sí, pero ¿cuál es el respaldo que tiene? El respaldo que tiene es este capital. El capital de 1 millón de pesos que está constituido por dinero en efectivo, en bienes, etcétera, lo que dirá el estado contable de esa sociedad. Ese es un elemento de garantía. Avanzamos entonces. Otra de las particularidades que tiene el capital social es en cuanto a como la doctrina lo señala, los principios fundamentales del capital de una sociedad anónima, que es la intangibilidad, la invariabilidad y su determinación. El primero de ellos es la determinación, que ustedes lo habrán visto cuando analizaron el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, que cuando es uno de los elementos indispensables que tiene que figurar en el contrato social, tiene que estar específicamente determinado. Y a su vez dice la doctrina que no puede ser variable o no se lo puede tocar o intangible, pero no es totalmente, digamos, desde el punto de vista formal, por el hecho de que para poder garantizar esa intangibilidad de la ley dentro de todo el articulado que vienen viendo hasta ahora, establece una serie de artículos en los cuales tienden a garantizar la función de intangibilidad del capital social. Por ejemplo, ahí ustedes tienen en la pantalla uno de esos artículos que es de muy aplicación práctica en el sentido de que no se pueden distribuir dividendos cuando no resulten de ganancias líquidas y realizadas, como si tampoco distribuir dividendos cuando no se cubran las pérdidas de periodos anteriores. Y así una gran cantidad de artículos que hacen a la intangibilidad, a la función de intangibilidad o de garantía del capital. Y como así también la invariabilidad, en el sentido de que cuando se constituye la sociedad, ¿se puede variar el capital? Sí se puede, pero para poder variar no es una cuestión, es totalmente diferente de la persona humana. Si esto es una clase presencial, nos preguntamos todos cuánto tenemos como personas humanas en nuestros bolsillos, todos tendremos un valor diferente, pero a su vez
tengo un valor diferente en este momento y más tarde tendré más o menos, y va a ir variando porque somos personas humanas. En cambio, en una sociedad, ese capital, cuando se constituye y se publicita en el momento de la constitución y en la actuación que tenga la sociedad en el mundo empresarial en el cual se desarrolle, va a poder presentar ese valor y para su variación va a tener que cumplimentar los mismos pasos que ustedes vieron para la constitución de esa sociedad. O sea, esa invariabilidad no es pétrea, sino que se exige una serie de el cumplimiento de procedimientos para poder variar el mismo. También otro de los artículos que dan dentro de la ley de sociedades generales, que nosotros lo que estamos viendo ahora, me olvidé de mencionarles, los artículos 186 hasta el 232 de la Ley General de Sociedades, que es lo que trata el capital, las acciones y los bonos dentro de las sociedades. Dentro de uno de esos artículos que les acabo de mencionar, hay uno de ellos que establece un capital mínimo para la constitución de las sociedades por acciones, que de acuerdo al artículo 186, la última actualización, son de larga data, es un valor determinado. El artículo 186, acá está en la pantalla, está en la pantalla, de 100.000 pesos. Originariamente, establecía este artículo un importe menor, pero ustedes, seguramente por las pocas caras que veo que tienen en los frentes de las páginas, son muy jóvenes y habrán escuchado que allá por el año 2004 hubo la causa Cromañón en Buenos Aires, en las cuales en diciembre de ese año, en una actividad festiva normal de todos los fines de año, se vino abajo y murieron una gran cantidad, casi alrededor de 200 personas. Y bueno, se demandó a quien había contratado y era una sociedad anónima, y el capital que tenía como sustento para hacer frente a todas esas obligaciones eran 12.000 pesos. Y a su vez tenían otras derivaciones propias de ese tipo de actividades, no de ese tipo de actividades, perdón, sino más bien de los organizadores, etcétera. Entonces, de allí es que se empezó la corriente de actualización de dicho valor. Y hoy en día hay muchos registros públicos en el país, y también pasó en la provincia de Salta, que exigen cifras superiores para la constitución de una sociedad anónima, que muchas veces son resistidas por la profesión toda, pero en muchos casos no dejan de tener razón, toda vez que para constituir o limitar la responsabilidad en un emprendimiento determinado es necesario un respaldo documental, un respaldo económico, importante, que hoy en día ya con la inflación que tenemos en nuestro país, los 100.000 pesos ya son en muchos casos menores para afrontar la constitución de una sociedad. Pero bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué más podemos decir de capital? Muchas cosas. ¿Qué bienes se pueden aportar en la constitución, como dice el programa? ¿Qué bienes se pueden aportar? Bueno, en cierta forma ya lo vimos cuando vimos para los bienes que se pueden aportar a las diferentes figuras societarias, tanto en las sociedades de personas como en las sociedades de capital. Básicamente o específicamente en un artículo del 39 que ustedes lo tienen en la pantalla, en las sociedades por acciones se pueden aportar exclusivamente bienes consistentes en prestaciones de dar, y esas prestaciones de dar tienen que ser susceptibles de ejecución forzada, en el sentido de que si se aportan a la sociedad puede ejercer los derechos emergentes para la consecución de dichos bienes, sea que estén en poder de la sociedad o que hayan sido comprometidos o transferidos por parte de los accionistas para la integración del capital en la constitución de una sociedad. Pero por supuesto también que para la conformación o la constitución de una sociedad, depende del tipo de bienes, hay que cumplimentar una serie de formalidades que también lo vimos y que está en el artículo anterior al mencionado recientemente, que es el 38, en las cuales, según el tipo de bienes, cuando se constituye una sociedad, hay que cumplimentar las formalidades respectivas. ¿Qué significa esto? Que si se aportan bienes, por ejemplo, registrables, se tienen que hacer las inscripciones preventivas en los respectivos registros correspondientes al bien que se está
entregando como aporte para la constitución de una sociedad. Recuerden ustedes que cuando se constituye una sociedad hablamos de prestaciones de dar susceptibles de ejecución forzada que pueden ser bienes, y esos bienes pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, y dentro de esos bienes muebles o inmuebles pueden haber bienes registrables. Pero es aquí también donde ya lo mencionamos en una clase que también me tocó participar, en mi caso, que es que es importante acá la figura de ustedes como profesionales de ciencias económicas, que cuando se constituye una sociedad van a tener que formalizar un balance de constitución, un inventario de constitución, de manera tal que esos accionistas, a ustedes, no como a ustedes ya como profesionales, que le demuestren la existencia de esos bienes que van a poder contratar. Sí, estoy aportando este vehículo, este inmueble, estoy aportando esta estantería, escritorio, etc. Existe, macanudo, existe. Ahora probamos la existencia y la propiedad, ¿cómo la vamos a probar? De acuerdo a la documentación respaldatoria que el nuevo accionista le informe al contador que confeccione el inventario de constitución, que luego va a ser acompañado al estatuto respectivo de constitución de una sociedad. También eso lo mencionamos en las clases que vimos cuando vimos valuación. También acá específicamente, repasando esa parte de esas clases de evaluación para la constitución de toda la figura societaria, tenemos la evaluación cuando los aportes no son dinerarios. ¿Cómo se realiza? Las variaciones normalmente van a ser de acuerdo a los valores de plaza, o también se puede llegar a una variación, a una evaluación pericial. Llamativamente, la ley de sociedades, en el artículo 53, que lo tienen en la pantalla, le otorga la facultad de autorizar la evaluación de bienes a la autoridad del Contralor. Normalmente eso en la práctica no se utiliza, pero sino simplemente la evaluación se hace a los valores de plaza, y esa evaluación tiene que estar acompañada de un inventario de constitución debidamente certificado por un profesional en ciencias económicas. Y la segunda parte que ustedes tienen en la pantalla, la ley contiene, que también lo vimos en otras clases, y simplemente acá lo volvemos a traer a colación porque estamos viendo exclusivamente sociedades por acciones, cuando se habla de aporte de otros tipos de bienes, aportes de derechos, créditos, títulos, aporte de bienes grabados y aporte de un fondo de comercio, que específicamente en cada uno de esos artículos, del 40 al 44, que ustedes lo tienen en la pantalla, la ley nos va diciendo cómo se tienen que aportar, digamos, qué requisitos se pueden aportar derechos, sí, macanudo, pero tienen que cumplir estos requisitos. Se pueden aportar créditos también, títulos, bienes grabados, o sea, que tal, lo han visto también en los parciales, con bienes grabados se aporta exclusivamente por la diferencia, debiendo dejar constancia específicamente del aporte respectivo, o también en un fondo de comercio, para lo cual hay que cumplimentar las normas relativas a la transferencia prevista en la ley 11.867. Bien, por eso voy un poco rápido, porque esta parte ya es repaso, que ya lo han visto, y simplemente remarcarle que se aplica lo mismo específicamente para las sociedades por acciones. Y ahora sí, suscripción e integración. ¿Qué es la suscripción y qué es la integración? La suscripción es el compromiso formal y material que hacen los socios al momento de la constitución de una sociedad. Dice la ley en el artículo 186 que el capital debe suscribirse íntegramente en el momento de la constitución de la sociedad. ¿Qué significa esto? En el ejemplo que tomamos, 4 amigos deciden constituir una SA con un capital de 1 millón de pesos, cada uno dice: yo me comprometo que voy a aportar 250.000 pesos, y así los 4 llegamos al 1 millón de pesos. Ese es el compromiso, es la suscripción. O sea, se asigna a cada uno de los accionistas o de los socios constitutivos para el compromiso de suscripción del capital. Luego vendrá la segunda parte, la integración. Si esa integración va a depender si es en dinero en efectivo o si es en especie. También es un tema que ustedes ya han conocido para las otras figuras societarias. Si es en dinero en efectivo, se tiene que integrar una cuarta parte y el saldo en un plazo no mayor a 2 años. Ahora, si son aportes en especie, deben integrarse totalmente al momento de la celebración del contrato constitutivo de la sociedad.
y solo pueden consistir en obligaciones de dar los aportes en especie. Y en esta segunda parte volvemos a recalcar de que seguramente habrá un inventario constitutivo suscrito por un profesional en ciencias económicas que se va a acompañar al contrato constitutivo y que va a dar cuenta de la integración en un 100% de el compromiso de todos los accionistas para la constitución de esa sociedad. Párrafo aparte, y está mencionado y citado también, sin perjuicio de que lo van a ver cuando analicen las sociedades de la SAU, las sociedades anónimas unipersonales, el capital debe estar totalmente integrado, y lo cita en un par de artículos que ustedes lo tienen en la pantalla. ¿Qué pasa cuando los socios se comprometen a aportar, suscriben o firman? Sí, voy a poner los 250.000 pesos, dice un socio, pero a la hora de la ejecución de la integración, el 25% seguramente lo habrán integrado. ¿Por qué? Si no, no le van a inscribir el contrato constitutivo. Pero ¿y el saldo? ¿Qué pasa si se demoran? Entonces, allí nos dice la Ley General de Sociedades que la mora se produce por el simple vencimiento del plazo, no hay reclamo alguno. Sabían, todos se habían comprometido que tenían que integrarlo en tales y tales fechas. Entonces, lo que dice la ley es que se suspende automáticamente el ejercicio de los derechos inherentes a las acciones en mora. ¿Por qué? Porque no es justo que de los 4 amigos, todos pusieron el 25%, pero hay 3 que pusieron el 100% y uno que no puso nada. Y no es justo para el resto de que tengan que trabajar con ese poco reducido capital cuando podrían haber realizado operaciones mejores, y el otro, el capital, en vez de aportarlo a la sociedad, todos saben que lo está trabajando en otra actividad. Por ejemplo, en cada caso se verá. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que la sociedad puede optar entre exigir al accionista moroso que pague o aplicar una sanción establecida que se puede prever en el estatuto. Bueno, si no vas a pagar, tus acciones se las vamos a vender a otro, o a su vez se van a caducar los derechos correspondientes a esas acciones. ¿Cuáles serían los derechos correspondientes a estas acciones? Que si se gana durante el periodo, no va a poder tomar una participación igualitaria con el resto de los socios, porque todos pusieron los 250.000 y hay uno que solamente puso un cuarto de los 250.000. ¿Se entiende? Esas serían, digamos, las sanciones. Bueno, otra situación que se puede presentar es el aumento de capital. Dijimos que el capital tiene la particularidad que es intangible e invariable a través del tiempo. Sin embargo, también lo mencionamos recientemente de que esa variación no es tan simple de hacer de la noche a la mañana, sino que para la sociedad puede requerir aumentar su capital por diferentes razones. Iniciaron con 1 millón de pesos, pero vieron que el mercado les favorece, y si tendrían un mejor capital, podrían ascender a una escala de comercialización que les daría un mejoramiento de los márgenes de comercialización y tendrían mejores ganancias. Entonces se puede prever el aumento de capital. Y el aumento de capital, la ley se prevé de 2 formas simples. En primer lugar, la primera de ellas, que prevé en el artículo 188, que le pido que lo remarquen y lo lean y lo vean, porque ese artículo 188 no es que solamente se lo preguntamos siempre en los exámenes, sino también en el ejercicio profesional se les va a presentar. Entonces les recomendamos de que lo lean detenidamente y lo entiendan, no solamente por el examen, sino que es de notable aplicación práctica en el ejercicio profesional. Ese artículo prevé la posibilidad de aumentar hasta el quíntuplo de su capital. O sea, si tenemos un capital de 1 millón de pesos, podemos aumentar 5 millones de pesos más, o sea, llevarlo a un capital de 6 millones de pesos. ¿Y quién lo va a decidir? Se decidirá por asamblea sin requerir una conformidad administrativa. Es decir, no vamos a pedir autorización a la autoridad de control del registro público, sino que ya vamos a ver el procedimiento, sino que lo deciden los órganos de la sociedad, del órgano ejecutivo, lo aprueba el órgano volitivo llamado asamblea y se inscribe directamente en el registro público. Entonces, esa sería la posibilidad de un aumento del quíntuplo. Es mucho más simple. Por esa razón es que, les vuelvo a repetir, se los preguntamos en los exámenes y se los pregunta
se los preguntan vuestros auspiciantes el día que ejerzan la profesión, ¿sí? Y por otro lado, el aumento de capital por encima del quíntuplo, que puede realizarse siempre a través de una asamblea extraordinaria. Creo que no han visto todavía, porque es la bolilla siguiente, la teoría del órgano, quiénes son los órganos que componen o que dirigen la sociedad. Lo van a ver en las clases siguientes, pero simplemente a los fines ilustrativos, siempre la sociedad, que no es una persona jurídica, está comandada por personas humanas, en las cuales hay tres grandes órganos: el órgano que pensante, el órgano que decisorio, y que es el que constituye la sociedad, la asamblea; el órgano que ejecuta, digamos, esas instrucciones que le da el órgano pensante a los accionistas, que se llama el directorio; y otro órgano de controlor u órgano de fiscalización. Y las reuniones que se hacen los socios para poder constituir, también lo verán en las clases siguientes, hay diferentes tipos de reuniones simples u ordinarias y otras que serán extraordinarias, que cada uno de ellos es materia de la bolilla siguiente para otra clase. Entonces acá, cuando es por encima del quíntuplo, hace falta una asamblea extraordinaria, no es una simple asamblea. Mientras que para el aumento de capital hasta el quíntuple es una asamblea ordinaria, como ustedes lo ven en la pantalla, que ya lo van a profundizar cuando vean específicamente las teorías del órgano, los órganos de las sociedades en la clase siguiente. Bien, la modificación del estatuto, en la norma general es que toda modificación siempre va a implicar una modificación del contrato social, cualquiera sea la magnitud del aumento. El contrato, cuando es hasta el quíntuplo, simplemente se inscribe y se incorpora al estatuto, digamos, esa modificación. La excepción, como dice en la pantalla, está dada por aquellas sociedades que tienen oferta pública de sus acciones, que pueden variar sin necesidad de modificar el estatuto, pero no es el caso que tenemos en la provincia de Salta. Bueno, y otra, además de ver que hay, como veíamos recién, el aumento de capital hasta el quíntuplo o por encima del quíntuplo, también debemos ver que hay dos formas de aumentar, o dos modos de proceder a formalizar el aumento del capital. El aumento de capital que es sin desembolso, o el aumento de capital con desembolso. ¿Qué significa esto? O sea, si estuviéramos en clases presenciales, decíamos, poniéndose todo el dinero sobre la mesa o los bienes en el momento de la constitución, o simplemente es formalizar algo que ya se hizo. ¿Cómo que ya se hizo? Sí, ya se puede haber realizado. ¿Qué va a ser normalmente el aumento sin desembolso cuando ocurre al cierre de un ejercicio determinado y se han producido ganancias determinadas, y que en vez de llevárselo a los socios deciden, no, lo dejemos en la sociedad y procedamos a incrementar nuestra participación accionaria? ¿Y de qué forma? Vamos a emitir nuevas acciones, y por eso es que se dice sin desembolso, porque ya la ganancia está dentro de la sociedad, o por el revolú de activo, o cualquier otro tipo de situación que se pueda llegar a presentar. Y la otra variante es que haya desembolso, y tenemos un capital de 1 millón de pesos, pero para poder superar o poder comercializar otro tipo de marcas de vehículos en el proyecto, en la concesionaria que hemos constituido, nos hace falta 2 millones de pesos. Bueno, aumentemos, cada uno vamos a tener que poner un valor mayor o incorporar nuevos accionistas. Entonces hay un aumento de capital y tendrán que venir fondos genuinos, fondos frescos, para poder apalancar y mejorar la garantía y el capital de trabajo de la sociedad. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para formalizar un aumento de capital? El procedimiento para formalizar un aumento de capital, yo les decía recién de que ustedes van a ver en la bolilla siguiente la teoría del órgano, y les mencionaba los tres grandes órganos que hacen a la vida de la sociedad: el órgano pensante, que es la asamblea de accionistas o el órgano volitivo, el órgano ejecutivo y el órgano de fiscalización. En este caso, el órgano de ejecutivo, que es el que está al frente en las SRL, se llama la gerencia; en las sociedades por acciones es el directorio, cuyos integrantes pueden o no ser socios, lo verán en detalle en las clases siguientes. Lo que tiene que hacer es convocar a la asamblea de accionistas y decirle, bueno, señores accionistas, necesitamos formalizar un incremento realizar un aumento de capital, y ese aumento de capital podrá ser hasta el quíntuplo o por encima.
Si es hasta el quíntuple, se hará a través de una asamblea ordinaria. Si es por encima, va a través de una asamblea extraordinaria. ¿Cuáles son los requisitos para cada uno de ellos en materia de la bolilla siguiente? Que lo van a ver con detalle por extenso, lo verán en la próxima unidad. Y una vez convocada la asamblea de accionistas, es la asamblea de accionistas, o sea, los titulares de los derechos societarios, serán los que van a decidir si aumentar o no aumentar. O sea que es el órgano volitivo y no el órgano ejecutivo el que decide el incremento. Formalizado que fuere esa asamblea, se debe luego inscribir esa decisión en la autoridad de Contralor, que es el registro público. Una vez que se aprueba esa decisión, hay que ver si es sin desembolso o con desembolso. Si es sin desembolso, simplemente se procederán a emitir los títulos que ya vemos seguidamente, las partes en que se compone el capital de una sociedad por acciones, y si es con desembolso, tendrán que realizar los aportes, cada uno, si es en dinero o en efectivo, en las cuentas bancarias establecidas e informadas a la autoridad de Contralor, o si es en bienes, formalizar las inscripciones preventivas o el inventario de incremento de constitución para formalizar esos aumentos, y luego comunicar a la autoridad de Contralor la efectiva suscripción del capital. Ese sería el procedimiento en líneas generales y simples que está previsto dentro de ese articulado de la Ley General de Sociedades. Ahora, cuando se produce el aumento de capital, puede suceder de que haya accionistas de que digan, yo les mencionaba en el ejemplo 4 amigos, hay uno que no puede realizar ese aporte, y no puede realizar ese aporte porque está desviando los fondos para otra actividad particular. O puede ser que realmente no puede porque no tiene, o no quiere directamente, aunque tenga, no quiera. O sea, hay múltiples razones por las cuales alguno de ellos no puede acompañar la voluntad del resto para aumentar el capital. Entonces, ¿qué dice la Ley General de Sociedades? Establece lo que se conoce como el derecho de preferencia o de suscripción preferente, que es aquel derecho en el cual cuando se decide un aumento de capital, bueno, si empezamos juntos, vamos a continuar juntos, de manera tal que cuando se decida, todos vamos a participar de la misma forma que tuvimos para la constitución de la sociedad. O sea que si eran 4 amigos y deciden incrementar, pasar de 1 millón a 3 millones de pesos, cada uno vamos a tener que aportar la cantidad suficiente de esos 2 millones, o sea, 500.000 pesos cada uno, para poder, tenemos la preferencia para aportar. Pero hay algunos que pueden decir no, eso es lo que se conoce como derecho de preferencia o suscripción preferente. Hay unos que pueden decir, no, yo no quiero aportar porque no tengo, no puedo, no quiero, no me interesa. Entonces, los otros no pueden verse perjudicados, o a su vez deben tener la oportunidad de acrecer e incrementar su participación en lo que el cuarto accionista, en el ejemplo que estamos tomando, deja de suscribir en este aumento de capital. Eso es el derecho de acrecer. Y es así donde la ley prevé una serie de pautas, un procedimiento, cómo se debe hacer al momento de formalizar un aumento de capital, que es lo que ustedes tienen en la pantalla. La ley también prevé de que el estatuto de la sociedad puede llegar a establecer algunas limitaciones o algunas suspensiones que en cuanto al derecho de preferencia o al derecho de acrecer. Pero sin embargo, esos derechos dice específicamente que la ley que no pueden suprimirse ni violarse, pero sí se pueden limitarse o suspenderse el derecho de preferencia durante un tiempo determinado. Eso sí está permitido. Y ahora, ¿qué pasa si se violenta ese derecho de preferencia? Es decir, se hace un aumento de capital y a mí no me dieron, éramos 4, pero solamente incrementaron 3 y a mí me dejaron, como decimos, en Pampa y la vi pasar, no me dejaron incrementar fulano, mengano y perengano mis socios. ¿Qué pasó? ¿Qué puede hacer ese socio de que no se le dio la oportunidad preferente de suscribir la misma porción que tenía en la participación accionaria de la sociedad? Puede recurrir a la justicia pidiendo que se cancele la suscripción y a su vez que el resto los indemnice, y a su vez establece un plazo determinado para poder recurrir a cancelar, digamos, esa suscripción que los otros
hayan tramado o hayan logrado formalizar. Acá es importante que tengan presente, todo esto que estamos viendo en una sociedad es muy simple y cuando se constituye una sociedad, todos estamos de parabienes. En el ejemplo que estamos tomando de decir 4 amigos, hoy se conocen los 4 amigos y todo marcha sobre rieles, o sea, muy conformes, pero somos humanos y cuando se incrementan los capitales y hay dinero de por medio y hay otros intereses, surgen las desavenencias, no diría naturales, pero que siempre lamentablemente suceden, como seres humanos que somos, y es importante que cuando hagan o formalicen los contratos o cuando suscriban la documentación respectiva de una figura societaria determinada, el cumplimiento de las formalidades, porque la memoria o la buena voluntad, por ahí nos olvidamos o no tenemos la vida comprada, nos llama el creador y nuestros descendientes no tienen la misma animosidad o la misma predisposición para ustedes que se conocen como amigos de toda la facultad, estudiaron juntos. Entonces es importante el cumplimiento de las formalidades. Y es aquí muchas veces de que se dejan pasar estas situaciones y ocurren situaciones que, no deseadas que de haberse previsto o haberse realizado o cumplimentado estas formalidades serían fácilmente solucionables o no llegarían a mayores inconvenientes. Bueno, el aumento del capital también puede darse de 2 formas. Cuando se constituyó la sociedad, en el ejemplo de que estamos tomando, se constituyó por 250.000 pesos. Pero a fin de año seguramente ese capital ya no va, con seguridad no va a ser de 1 millón de pesos, será más o será menos. Y si se decide incrementar el capital, los accionistas que vengan, normalmente es de esperarse que sea más, que sea superior. Puede exigirse, yo ya no quiero, pero el que venga tiene que poner un valor mayor, porque la sociedad, nosotros hemos transpirado la camiseta, mirá que hicimos tal cosa, ganamos sí, pero ganamos el mercado, pudimos tener esta penetración de mercado, nuestro producto se conoce, abrimos en tal lugar la sucursal, etc. Entonces no es justo que los nuevos que se incorporen puedan tener una misma participación que yo tengo con el mismo valor. No, entonces la ley se faculta a emitir acciones con prima, es decir, con un monto superior al valor original de las acciones. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es evitar que los nuevos que vengan se enriquezcan a costilla, de manera gratuita por el trabajo realizado por sus antecesores, por los socios fundadores generalmente. Y se les va a exigir entonces un valor mayor para poder llegar a participar en las sociedades. ¿Y qué pasa con ese sobreprecio que pagan? Ese sobreprecio que pagan va a figurar en una cuenta de reserva especial distribuible para los accionistas. Y al revés, se puede emitir acciones bajo la par, es decir, en el ejemplo que tomamos, 250.000 pesos de capital, supongamos 2.500 acciones de 1.000 pesos cada una, o 2.500 de 100 pesos cada una, sería el cálculo. Se puede negar a emitir acciones a un valor inferior, a 80. Entonces dirán, no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? Porque se tiene que resguardar toda la integridad del capital y la igualdad entre los socios, porque esta sociedad ha cumplimentado todos los requisitos con una publicidad determinada y la ley lo prohíbe y lo sanciona como nula la emisión de acciones bajo la par. ¿Qué más tenemos? Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de capital. Bueno, esto es algo que normalmente no lo van a encontrar prácticamente en la mayor parte de los textos, porque es algo que no debería existir, ¿sí? Pero sin embargo, como somos argentinos y existe, no cumplimentamos normalmente las formalidades de los aumentos de capital. Entonces, ¿qué son los aportes irrevocables? Los aportes irrevocables son aquellos aumentos que formalizan los socios, generalmente, en vez de distribuir dividendos, sino cuando, en el ejemplo que tomamos, la sociedad se constituyó por 1 millón de pesos y necesita para poder comercializar automóviles importados o a una escala superior, tener un capital determinado de
3 millones de pesos, pero que hasta que formalicemos el aumento de capital tiene un costo determinado. Hay que pagar honorarios, sellado, inventario de constitución, al abogado, al contador, a la dirección de renta, al escribano. Hay un costo. ¿Y cuánto tiempo me va a llevar todo esto? Un determinado. Pero a su vez los negocios no esperan, los negocios se los buscan y los empresarios normalmente lo quieren ya, ya, ya. Entonces lo que hace, cada uno deposita a la sociedad y seguramente van a cerrar un estado contable a una fecha determinada y hay plata determinada que no es préstamo, sino que queda como un compromiso irrevocable o irrenunciable por parte de estos socios de las sociedades que van a suscribir futuras suscripciones de capital. Por ejemplo, como dice la pantalla, para incrementar la capacidad productiva o con motivo de la distribución de dividendos. Por ejemplo, hay dividendos que dicen, no, ganamos plata este año, pero no nos llevemos, lo dejemos en la sociedad. Pero yo no tengo problema, fulano tampoco tenga problema, pero mirá que los otros 2 accionistas que quedan, o fulano de tal, lo más probable es que después vengan y pidan de que distribuyamos los dividendos. Entonces, no. Queremos que la sociedad siga creciendo. Nos va bien y nos va a ir mejor si la sociedad tiene mejor capital. Entonces, en vez de distribuir dividendos, formalizan un acuerdo de aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de capital. ¿Y cuáles son las formalidades que dice la doctrina que deberían existir y que en cierta forma, no solamente la doctrina, sino muchas autoridades del control, de las cuales también existen en nuestra provincia de Salta por parte de personas jurídicas, que existe un acuerdo formal materializando el aporte a cuenta de futuras suscripciones de capital y que ese aumento sea estampado o quede reflejado debidamente dentro de las actas de los órganos societarios, o sea, en las actas del órgano de ejecutivo que se recibió y por parte de la asamblea que tome conocimiento y se aprueba, de manera de darle no solamente fecha cierta, sino también de materializar o dejar espesa constancia, digamos, de las formalidades de que realmente es una cuestión de cumplimentar el futuro aumento de capital que ya será sin desembolso, porque el desembolso se está haciendo antes, o sea que en este caso es integrar primero y suscribir después, sería en cierta forma. Esos aportes irrevocables, como dice al final de la pantalla, integran el patrimonio de la sociedad. Patrimonio neto, ¿desde cuándo? Desde la fecha de su aceptación por el órgano de administración. Lo aceptó el directorio y, obviamente, el órgano de administración de ese directorio lo va a tener que convalidar el órgano volitivo, la asamblea que considere los estados contables respectivos. ¿Qué más tenemos? Reducción. Ya vimos el aumento, vimos los aportes irrevocables. Seguimos dentro del capital. ¿Se puede reducir el capital? Sí se puede. Hay múltiples razones por las cuales el capital puede ser objeto de reducción. Así como pueden aumentarlo, también se puede llegar a disminuirlo. Y la disminución o la reducción puede obedecerse por 2 causas. Puede ser voluntaria u obligatoria. Voluntaria puede ser porque los socios deciden disminuir el capital por múltiples razones. Pero hay muchas veces que hay algunas sociedades que presentan sus estados contables a sus proveedores y sus proveedores tienen y le dan un crédito determinado. Y cuando hay un proceso de reducción voluntaria del capital, esos acreedores se pueden llegar a oponer. Es decir, no, yo tengo un crédito dado en base a un capital de 1 millón de pesos y ahora ustedes me están bajando a 100.000 pesos. Por lo tanto, yo voy a exigir que me paguen toda mi creencia y yo ahora el crédito que les voy a dar no va a ser de 1 millón, sino de 100.000. Y esa oposición será válida y se podrá formalizar la reducción voluntaria del capital cuando ese acreedor sea garantizado o desinteresado, como dice la norma, o debidamente abonado en tiempo y forma. Y la reducción es obligatoria, según surge del artículo 206, cuando las pérdidas hayan consumido el 50% del capital y las reservas. Esta pérdida del 50% del capital y las reservas periódicamente siempre tiene una suerte de liberalidad o permisibilidad que se viene a suspender su aplicación durante un tiempo determinado. El caso de la pandemia fue un caso patente, digamos, en las cuales muchas sociedades bajaron las persianas y no porque quisieron, sino porque todos nos vimos compelidos entonces
fue suspendido durante un tiempo determinado. Hoy volvió a tomar vigencia este artículo 206. Bueno, ya vimos el capital. El capital, que es lo que los bienes o el dinero que aportan los accionistas. Y ahora, ¿cómo se representa el capital en las sociedades por acciones? En las sociedades anónimas. El capital se representan en acciones. ¿Y qué son las acciones? Como ustedes pueden ver en la pantalla, son títulos valores representativos de las partes en las que se divide el capital. Van a encontrar múltiples definiciones, pero simplemente es importante que se acuerden qué es el capital, qué son las acciones. Son títulos valores representativos de las partes en las que se divide el capital. Y hay una serie de características que dice la doctrina que le otorga a sus titulares la condición de socio, y que ese tipo de acciones todas tienen que tener el mismo valor, todas tienen que ser valores de 100 pesos, múltiples de números redondos y expresado en moneda local. Y también vamos a ver que existen distintas clases o categorías de acciones, y como así también esos títulos de crédito pueden otorgar distintos tipos de derechos en una u otras clases. Pero en líneas generales, lo importante es que ustedes se recuerden, como dice la primera que está remarcado en negrita, que son las acciones, son los títulos valores. Ustedes vieron ya títulos de crédito, en este caso son títulos valores, porque ¿por qué razón? Son títulos valores. Para poder ejercer el derecho contenido en la misma, es necesario vincularlo a un estatuto o a un documento determinado que tiene la sociedad, mientras que cuando ustedes veían el título de crédito, el título de crédito, el cheque, valía por sí mismo. Acá no. Acá es válido, pero es necesario acreditar o asociarlo o integrarlo, más que asociarlo, integrarlo con el registro de acciones o el estatuto constitutivo de una sociedad determinada. ¿Para qué? Porque representan el capital social que determina la participación que tiene ese accionista en la vida corporativa. Es en cuanto a los derechos, fundamentalmente en cuanto a los derechos para la participación en las reuniones de asociados y, por supuesto, en la distribución de dividendos. Bien, ¿cuáles son los requisitos o formalidades que deben tener estos títulos? Eso está en un artículo específico, ustedes lo tienen en la pantalla, el artículo 211, que dice que las acciones están representadas en títulos. Hoy en día prácticamente hay poca circulación o poca emisión de estos títulos. Ya vemos enseguida cuáles son, pero de todas formas, cuando existían, normalmente era un cartón determinado en las cuales tienen que cumplir una serie de requisitos que están acá en la pantalla. Van a figurar el nombre de la sociedad anónima, el domicilio, la fecha, cuándo se constituyó, por qué plazo y los datos de dónde se inscribió el asiento, folio, el registro, cuál es el capital de la sociedad, por eso la invariabilidad del capital, cuál es el número de acciones, valor nominal, clase de acciones que representa y los derechos que otorga. Y por otro lado están las diferentes clases de acciones, y ahí la doctrina hace una división de dos puntos de vista, en función de las clases de acciones, en función de los derechos que le confiere al accionista y en función de la forma de transmitirse. En función de los derechos que le confieren a los accionistas vamos a encontrar tres tipos de acciones: acciones privilegiadas o de voto plural, acciones preferidas y acciones ordinarias. ¿Qué son cada una de ellas y cuál es la que normalmente siempre vamos a encontrar en la práctica? Las acciones privilegiadas son las o de voto plural, que significa aquellas acciones, en el ejemplo que tomábamos, 204 accionistas, 2.500 acciones, de 100 pesos cada una, son 250.000 pesos, pero que pueden otorgarle a todos un voto cada uno, pero alguno puede decir, no, a mí, porque yo fui el fundador o dos accionistas, tenemos un voto más fuerte que el resto, sin necesidad de tener que invertir un mayor capital. Es un voto plural, que generalmente se le reserva o se le otorgan a los accionistas fundadores. Pero, sin embargo, hay limitaciones o particularidades donde el voto plural no se puede aplicar. Cuando no se aplica normalmente cuando se toman decisiones que hacen a la reforma del estatuto, y tampoco que no pueden ser emitidas acciones de voto privilegiado o voto plural cuando ya la sociedad salió a cotizar en bolsa. ¿Existen en la provincia de Salta acciones privilegiadas? Sí existen acciones, se pueden llegar a constituir. Por otro lado, también tenemos en la provincia de Salta, digo, cuando hay sociedades anónimas cerradas o de familias, se prevé si las hay. Acciones preferidas.
Acciones preferidas son aquellas que otorgan a sus titulares determinadas ventajas patrimoniales. Por ejemplo, puede servir el cobro preferente, vamos a cobrar utilidades o al pago de un dividendo fijo, siempre y cuando hayan utilidades. Por ejemplo, se van a capitalizar las acciones. No, pero a mí yo siempre prefiero cobrar todos los años. Si hay ganancia, quiero que se me distribuyan los dividendos. Entonces son acciones preferidas. Y también lo que dice la ley es que nunca pueden haber los dos tipos de acciones, los dos tipos de preferencia dentro de un mismo título, o sea, que sean acciones privilegiadas y preferidas al mismo tiempo, o es uno o es otro. No pueden convivir las dos situaciones. Privilegio en el voto, o sea, dar mayor cantidad de votos, o preferencia en cuanto a la distribución siempre de utilidades. Y las más comunes son las acciones ordinarias, que le otorgan a todo un voto por cada acción y que no otorgan preferencias patrimoniales de ninguna naturaleza. Somos todos iguales. Los 4 amigos todos tienen 2.500 acciones de 100 pesos cada uno con un voto por cada acción. O sea, tienen 2.500 votos cada uno. Sería la situación, o sea, según cómo hagan la distribución en el momento de la constitución. Y la otra que decíamos nosotros recién en cuanto a la forma de transmitirse. La forma de transmitirse puede ser 4 formas. Tenemos, según sale de la lectura de la Ley General de Sociedades. Acciones al portador, acciones nominativas endosables, acciones nominativas no endosables y acciones escriturables. Las acciones del portador vale aquí todas las mismas explicitaciones dadas cuando vimos títulos de crédito, cuando son los títulos transmitibles al portador. El titular simplemente lo que hace es entregar estas acciones cuando tiene que cancelar o transmitírsela a otro accionista. Se transmiten por la mera entrega, la mera tradición, como dice la pantalla. Otras serían las acciones nominativas endosables. Las acciones nominativas endosables, para tener validez, según surge de la Ley General de Sociedades, pueden circular libremente mientras se realice el endoso, o sea, ese acto jurídico material realizado en el dorso de la acción, y luego inscripta en el libro registro de acciones de la sociedad. Empieza a aparecer acá libro de registro de acciones de la sociedad. Luego tenemos las acciones nominativas no endosables, aquellas que no se transmiten por un vía de endoso, sino que para poder transmitirse de un accionista a un tercero o a otro, es necesario cumplimentar las formalidades del Código Civil y Comercial, una cesión de derechos, ¿sí? Entonces deben ceder ambas partes y notificar al cedido, que sería la sociedad. Y también debe realizarse a nombre de una persona determinada y se debe notificar a la sociedad emisora para que se inscriba en el registro de acciones. Volvemos a tener el registro de acciones. Y por último tenemos las acciones escriturales, que esto es, con una de las últimas reformas de la Ley General de Sociedades, se crearon el registro de acciones escriturales, que son aquellas acciones que no están representadas en títulos, sino que cada uno de los accionistas tendrá 2.500 acciones de 100 pesos cada uno, que no van a estar en un título, sino que van a estar escritas en un libro determinado llamado el registro de acciones escriturales, otro registro específico. A ese fin, para que se puedan acreditar la condición de tal, debe entregársele un comprobante de apertura de una cuenta dentro de la sociedad. Esto es muy utilizado actualmente, el registro de las acciones escriturales. O sea, ¿por qué razón? Porque no se emiten los certificados, los títulos respectivos. Y también para su transmisión se hace tiene la misma formalidad que ya lo repasamos, igual que las acciones nominativas no endosables, o sea, una modalidad de cesión de acuerdo a las formalidades del Código Civil y Comercial. También en el año 95 se dictó esta ley, la 24.587, que estableció que todas las acciones deben ser nominativas, no endosables. Entonces, si volvemos a la pantalla anterior, las dos primeras ya no existen. Las acciones aportadoras existen en la provisión de la Ley General de Sociedades, y las nominativas endosables tampoco, porque no están permitidas. Solamente existen las acciones nominativas no endosables y las acciones escriturales. ¿Y qué pasó? Cuando salió esa ley, sí había acciones al portador, porque era mucho más fácil, generalmente, las sociedades por acciones para los procesos de transmisión de las herencias por parte de las personas humanas. Entonces, hoy en día,
solamente existen las acciones nominativas no endosables y las acciones escriturales. Otra particularidad que tenemos es que las acciones son indivisibles, o sea, que una acción es indivisible. Normalmente cuando se constituye una sociedad determinada, en el ejemplo que estábamos viendo es que 4 amigos constituyen la sociedad, pero como les decía, muchas veces por múltiples razones viaja, se va a otro país, no quiere, pierde un juicio o a su vez lo llama el creador y vienen los herederos, que son varios, y ya no es un solo accionista, sino que son varios. Entonces aparece un condominio de acciones, de accionistas. Entonces uno de los 4 ya no está más y estarán sus descendientes. Y sus descendientes, lo que dice la ley, es que para poder ejercer los derechos contenidos en esos títulos valores, deben unificar la representación, porque si no, no va a haber forma, digamos, de entenderse con todos ellos. Entonces, por eso se establece, y de acuerdo a las reglas que rigen para el condominio. ¿Cómo se transmiten las acciones? Bueno, en cierta forma lo acabamos de mencionar, pero, sin embargo, también es importante remarcar que la transmisión de las acciones es libre. El estatuto no lo puede prohibir, simplemente lo puede limitar, estableciendo que un derecho de preferencia, un derecho de tanteo, un derecho de preferencia, si querés vender las acciones, primero nos las tenés que ofrecer a nosotros. O a su vez, mayoritariamente tenemos que resolver el resto de los accionistas que vas a acceder con las acciones. Y luego, la transferencia va a depender del tipo de acciones. Y acá ya mencionamos a 2, ya no mencionamos al portador ni las endosables, porque no existen en este momento en la plaza. Están previstas, pero han sido cercenada la posibilidad de su omisión por parte de la ley de nominatividad de acciones del año 1995. ¿Cómo se perfecciona la transferencia? En el caso de las acciones nominativas no endosables, se perfecciona con la entrega del título, haciendo el contrato de cesión de derechos respectivo y debidamente registrada en el registro de acciones de la sociedad y, por supuesto, en la inscripción en el título mismo. Ahora, si estamos en presencia de acciones escriturales, como es la segunda parte que tenemos en pantalla, ¿qué sería? Se perfecciona con la notificación de la transferencia, celebrar el contrato respectivo de transferencia y la notificación de la transferencia expresa y por escrito para que asiente ¿dónde? En el registro de acciones escriturales y en el registro de acciones, porque son registro de acciones escriturales y registro de acciones. Y ahí sí mencionamos específicamente un artículo, el 213, que en la ley, que nos habla del registro de acciones. Uno es el registro de acciones y otro es el registro de acciones escriturales, que puede o no existir el registro de acciones escriturales. Todo va a depender de cómo sea la emisión de las acciones. Si son acciones nominativas no endosables, seguramente no existe ese registro de acciones escriturales. Pero el libro de registro de acciones lo deben tener todas las sociedades, ¿sí? Por eso es que específicamente está marcado en el artículo 213, que dice que la sociedad debe llevar un libro de registro de acciones para brindar información suficiente con fines publicitarios. Es un libro que hoy en día se consigue en las librerías respectivas, existe el libro de registro de acciones, y que tiene todos esos requisitos que figuran en la pantalla que surgen del artículo 213. ¿Qué clase de acciones, derecho, estado de integración, transferencia, derechos reales? Y todos los actos van a ser oponibles a la sociedad solamente después de que se hayan inscrito en el registro de acciones de la sociedad. Bien. Representación del capital. ¿Cómo se representa? Habíamos visto que estamos en la figura de la representación del capital en las acciones. El capital se representa por acciones, que son las partes en las cuales se divide el capital y son títulos, valores que hacen a la representación de los derechos de los accionistas. La sociedad puede emitir 2 tipos de certificados, un certificado provisional y un certificado global. Certificados globales, provisionales, van a ser aquellos títulos que se le dan a los accionistas mientras no hayan integrado totalmente las acciones suscriptas. En el ejemplo, los títulos se pueden emitir al principio, pero como no aportaron todo, tampoco le puede emitir la sociedad el derecho de los 250.000 pesos, en el caso que estamos tomando como ejemplo, representativo de las acciones de los accionistas, porque no lo han integrado totalmente, sino simplemente le puede emitir un certificado provisional. La certificación global se está permitida para las sociedades autorizadas a realizar la oferta de los títulos, la oferta pública de sus acciones.
y que representan una cantidad determinada de acciones. ¿Y por qué se hacen? Por el solo efecto de evitar que circulen de manera fragmentada la sociedad ante el caso de las operaciones societarias que pueden llegar a darse, como por ejemplo un aumento de capital. Otro tema que también van a encontrar dentro del articulado son los cupones. Cupones que no se dan en las sociedades cerradas, sino en las sociedades abiertas, o las sociedades que cotizan en bolsas, que son anexos que realmente se adhieren a los títulos del representativo y que son necesarios o legitimantes para el cobro de los dividendos que se perciben periódicamente por parte de las sociedades que cotizan. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué tipos de negocios se pueden hacer sobre las acciones? ¿Qué tipo de negocios se pueden hacer? Varios tipos de negocios. Ya vimos algunos de ellos. Se pueden transferir, o sea, ceder. Un negocio de compraventa. Se puede, algún accionista le puede vender su participación accionaria a otra. La compra, la ley no está prevista, la ley general de sociedades no lo prevé, pero tampoco está prohibida. Y para su practicidad lo que se aplica es en las previsiones del contrato de compraventa o el contrato de cesión de derecho prevista por el Código Civil y Comercial. La sociedad, acá nos preguntamos, ¿puede comprar sus propias acciones? No, no está permitido que la misma sociedad compre sus propias acciones. Sin embargo, sí hay casos en que sí se puede dar, que dicen que es por aplicación de ese artículo 220, que es cuando la sociedad, hay algunos ejemplos que surgen dentro de ese artículo 220, que es cuando la sociedad compra un establecimiento determinado y justo ese establecimiento tenía como inversión acciones de la sociedad compradora, o para cancelarlas previo acuerdo de reducción, o con ganancias realizadas y libres, para poder luego establecer una reducción de capital o sacarlas a la venta por el resto de los accionistas. O sea, son situaciones particulares que se pueden llegar a dar. Otra de las particularidades que se pueden llegar a dar es el usufructo. Muchas veces puede llegar a suceder de que, al igual que tomando como ejemplo una persona humana que sea titular de un inmueble, puede transmitirle la nuda propiedad a sus descendientes y reservarse el usufructo para poder, o sea, los beneficios que salga de esa locación de ese inmueble, por ejemplo, el alquiler, de la misma mientras viva. De la misma forma se puede prever y establecer con respecto a las acciones. Se puede cederse la nuda propiedad y reservarse el usufructo hacia el cobro de los dividendos periódicos por parte del transmitente, del cedente. Bueno, eso está previsto. ¿Y quién tiene el derecho quién puede ejercer los derechos del accionista? Y dice la ley que el nudo propietario conserva la titularidad de las acciones y el ejercicio de los derechos políticos y el derecho a cobrar la cuota liquidatoria, o sea que el nudo propietario es el titular de esos derechos, mientras que el usufructuario, o sea que el anterior dueño, el que cedió, solamente va a poder tener derecho a cobrar los dividendos. Eso sería el caso de usufructo. Estas situaciones sí se dan en la práctica, sobre todo cuando los accionistas de las sociedades cerradas van creciendo, van avanzando en el tiempo, que no nos perdona a nadie, y proceden a transferir la nuda propiedad a las personas que ellos deseen, que generalmente son los descendientes. Otro negocio que se puede llegar a plantear en la práctica es una prenda. O sea, alguien que esté necesitando de los fondos y pues, en vez de vender en las acciones, entregarlas como un contrato de prenda. Esa prenda normalmente va a ser con la entrega de esos títulos. Entonces, el único derecho que va a tener el acreedor prendario va a ser ejecutar la acción en caso de que el titular de la misma no cancele el monto recibido en la fecha comprometida. ¿Sí? Y por último, un negocio que también se puede llegar a dar en la práctica, pero normalmente existía tal vez en Buenos Aires en la práctica, en la provincia de Salta es difícil de aplicación, que es cuando existe una sociedad determinada que tenga una gran cantidad de accionistas y que para poder alcanzar la voluntad social en determinados tipos de decisiones que hagan a la vida de la sociedad o a operaciones comerciales que deban formalizarse,
necesitan formalizarse acuerdos entre un conjunto de accionistas versus los otros accionistas. Y es lo que se conoce como la sindicación de acciones, o sea, crear un sindicato por parte de un conjunto de accionistas para poder formalizar y votar en un mismo sentido ante determinado tipo de situaciones. Esta situación de la sindicación de acciones no está prevista en la Ley General de Sociedades, pero se encuentra aceptada por la jurisprudencia, aunque con algunas serias limitaciones, depende de cada caso en particular. Bien, ¿qué otra situación más se nos puede llegar a presentar? Embargo y amortización con las acciones. Las acciones pueden ser embargadas, sí pueden ser embargadas. Un accionista titular, una persona, yo por ejemplo, en el ejemplo de los 4 amigos, uno de esos amigos lamentablemente entra en un estado de falencia o de cesación de pagos en las cuales no puede completar sus obligaciones y lo único que le queda son los títulos valores por la participación en la empresa. Entonces sus acreedores pueden llegar a embargarle esas acciones. Entonces le van a embargar, que es una medida cautelar, y van a tener que lograrles que se ejecute o se venda en subasta pública para recién poder cobrarse sus acreencias a esos acreedores del accionista que ha caído en estado de falencia. Esa sería una situación que se puede llegar a presentar. Otra situación que se puede llegar a presentar es amortización de acciones. La amortización de acciones es un procedimiento mediante el cual se cancelan algunas acciones ¿con qué? Con ganancias realizadas y líquidas de la sociedad. La doctrina lo define como un pago anticipado que se hace a los accionistas de la cuota de liquidación que le correspondería. En el ejemplo que tomábamos, a alguno de esos socios el día de mañana se decide directamente cancelarle, le cancelan su parte y lo compra la sociedad, no lo compra un accionista en particular, sino sería una compraventa. En este caso es, ¿para qué? Amortizarla para poder reducir luego el capital. A dichos accionistas, y en este caso lo que se les entrega es el valor de su participación accionaria más un bono determinado de goce. ¿Por qué? Porque ya dejan de ser accionistas y van a esperar que cierre el ejercicio para poder cobrar o no los dividendos que en función de los resultados que opere durante el periodo en el cual se hizo esa compra anticipada por parte de la sociedad a determinado accionista. Y como consecuencia de ello, ya nos viene a colación otro de los últimos puntos del programa, que son los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son títulos que pueden emitir una sociedad y que representan para sus titulares un crédito contra esta. Quien sea titular de un bono no va a ser accionista, simplemente es un acreedor. Es el ejemplo que veíamos recién, hay dos tipos de bono, un bono de goce y un bono de participación. El bono de goce, que sale del artículo 228 de la Ley General de Sociedades, que se les otorga a los titulares de acciones totalmente amortizadas en reemplazo de esta. El ejemplo típico es que se le pagaron el capital de esas acciones y los beneficios que pudieran ya existir o la cuota liquidatoria respectiva se la van a otorgar con la cancelación de ese bono que se le hizo entrega al momento de la adquisición de los títulos valores de esos accionistas que dejaron de ser y fueron amortizadas por la sociedad. Y por último, otro tipo de bonos que pueden llegar a existir, que están previstos en la Ley General de Sociedades, pero que en la práctica en nuestro país difícilmente a la luz de nuestra forma de ser, digamos, están previstos, pero que existan, son los bonos de participación que se le otorgan a quienes hayan efectuado prestaciones que no constituyan aporte de capital o que se les entregan también al personal de la sociedad. Eso es común en los países anglosajones, pero no es el caso nuestro. Estos bonos, lo único que dan derecho es a participar de las ganancias del ejercicio. En el caso de los bonos otorgados al personal, caducan automáticamente y así se prevén al momento de la desvinculación por cualquier título de la relación laboral con la empresa que ha emitido estos bonos. Reitero, este tipo de situaciones, los bonos, los vemos como que están previstos en la ley, pero no son de aplicación práctica, digamos, al menos, y mucho menos en nuestra provincia. Bueno, y vamos a los derechos y obligaciones de los accionistas. Ustedes me dirán, los derechos y obligaciones, las principales son las obligaciones. Las obligaciones que están en la página siguiente, ¿cuál es la principal obligación de los accionistas? Es cumplir con el aporte comprometido. Normalmente
porque la doctrina señala que el socio no tiene obligación de ninguna naturaleza, porque simplemente el socio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cumplir lo que se comprometió a suscribir y aportar, integrarlo con el compromiso de suscripción. Y luego cumplir con la ley, el estatuto y el reglamento, y por supuesto también tiene un deber de lealtad. Sí, eso es en líneas generales las principales obligaciones que tiene el accionista. Pero sin embargo los derechos son bastante extensos que pueden surgir de todo el articulado de la Ley General de Sociedades. Repasemos algunos de ellos en cuanto a los derechos. El derecho a la conservación del estatus de accionista hasta que termine la sociedad. Derecho a limitar la responsabilidad de la sociedad. Derecho a obtener de la sociedad un documento que acredite la calidad de accionista. Derecho al ejercicio de voto en las asambleas, o sea, no se le puede cercenar a no votar en las asambleas. Derecho de receso, esto es, a retirarse en caso de un aumento de capital, ejerce el derecho de receso. Derecho a cobrar el dividendo acordado. Derecho a impugnar los acuerdos que para él sean ilegales. Derecho de preferencia o de opción preferente en el caso de aumento de capital. Derecho a reparto de la cuota liquidatoria en el caso de disolución y liquidación de la sociedad. Derecho a participar en las asambleas. Derecho a votar acumulativamente, es la forma de un voto en particular que lo verán seguramente, que tampoco se aplica en la práctica, pero que está previsto en la Ley General de Sociedades. Derecho de ejercer la acción de responsabilidad si no fuera ejercida dentro del plazo de 3 meses de acuerdo impugnado, que es cuando verán seguramente en las clases siguientes, cuando se toman decisiones en las cuales se les faculta a los accionistas presentes a poder ejercer dentro de un plazo determinado para impugnar la situación, de que si no lo hacen, los accionistas pueden ejercer esos derechos. Derecho a negociar sus acciones, derecho a intervenir en la vida de la sociedad. ¿Y cómo van a intervenir en la vida de la sociedad? Participando de la administración, pueden ser directores los accionistas o pueden integrar los órganos de fiscalización, según la figura societaria o la dimensión societaria que sea. Las obligaciones, derechos y obligaciones. Y vamos a ir concluyendo, digamos, esta parte. También tienen derecho al cobro de los dividendos, que también lo vimos en otras clases, pero ¿qué son los dividendos? Los dividendos son los derechos que nacen con la determinación de una ganancia, un beneficio que tiene la sociedad, susceptible de ser repartido por la participación de acuerdo a esas funciones de medición que cada accionista habrá aportado al momento de la constitución o a su integración futura en el caso de un aumento de capital. Esos dividendos, o sea, las ganancias de las sociedades, solamente van a poder ser distribuidas siempre y cuando haya ganancias líquidas y realizadas, como dice uno de esos artículos del 68, y que surjan de un balance confeccionado por algún profesional en ciencias económicas de acuerdo con la ley y el estatuto, y por supuesto que sea aprobado por el órgano social competente. ¿Cuál va a ser el órgano social competente? La Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas. Y las ganancias distribuidas en violación de estas reglas son repetibles. Eso es lo que ya lo habíamos visto en otras clases cuando veíamos dividendos. Y las ganancias y pérdidas anteriores también habíamos mencionado esta particularidad, que las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando los administradores, directores o síndicos sean remunerados con un porcentaje de ganancia, la Asamblea puede disponer en cada caso su pago aún cuando no se cubran pérdidas anteriores. ¿Qué sucede? También lo vimos, pero sin embargo lo remarcamos porque este es un tema que no solamente por los parciales, sino sobre todo en la vida diaria, en el ejercicio profesional, se van a encontrar con este tipo de situaciones. Les mencionaba que hay dos órganos, el órgano, o tres, dentro de los tres órganos, dos órganos que participan activamente en la vida societaria, que es el órgano de administración y el órgano de pensante, la asamblea, el órgano volitivo. El órgano de los accionistas pueden también participar en el órgano de ejecución como administradores o directores o síndico, y pueden estar remunerados con un porcentaje de la ganancia, pero muchas veces ese pago tiene que tener correlación siempre y cuando haya ganancias. Si no existen ganancias, no se le puede abonar a esos accionistas o a esos administradores de la sociedad. Pero sin embargo,
Es justo porque trabajaron todo el año y no puede ser porque no tuvo un resultado favorable, cobraron todo el personal, pero ellos no cobraron. No, la ley en esos casos dice que la asamblea, o sea, los titulares de los derechos societarios, pueden disponer el pago de honorarios de sus emolumentos a los administradores societarios o a los síndicos, aunque no haya ganancia durante ese periodo. No se haya ganancias distribuibles en ese periodo, ¿sí? Porque seguramente pueden existir ganancias acumuladas, reservas de periodos anteriores, entonces trabajaron, entonces, por esa razón está facultándose a el pago de dichas remuneraciones a los órganos de administración. Ese es el juego que se da de este artículo 71 al 261 y seguramente cuando vean en la práctica tendrán que vincularlo fundamentalmente con los organismos de recaudación y control para el pago de los impuestos respectivos que deben abonar las sociedades. Reservas, también de las ganancias de la sociedad, también de las sociedades anónimas se deben destinar una parte determinada, no menor al 5% hasta alcanzar al 20% del capital para constituir una reserva legal, es obligatoria. Y por otro lado, se debe destinar un importe de que lo va a decidir el estatuto, lo va a decidir la asamblea, para otro tipo de reserva llamada generalmente facultativa, por el hecho de que es facultad del órgano volitivo decidir no abonar los dividendos, no retirar todas las ganancias, sino dejarlas reservadas para periodos futuros y que les dará pie para el apalancamiento del emprendimiento normal, de las operaciones de la empresa, o para el pago de los emolumentos al órgano de administración, etcétera, o para el crecimiento futuro de capital, etcétera, según la provisión de cada caso. Y creo que vamos concluyendo con las pantallas, y sería la última de las pantallas que tendríamos acá, que sería los debentures y el contrato de fideicomiso y las obligaciones negociables. ¿Qué es cada uno de estos conceptos que tenemos acá en la pantalla? Dicho sea de paso, todo esto está previsto en la Ley General de Sociedades, el debenture y el contrato de fideicomiso, no así las obligaciones no negociables que surgen de otra ley en particular. Sin embargo, es un tema bastante extenso, pero que no tiene aplicación práctica prácticamente en todo, valga la redundancia, en todo el país, el caso de los debentures. Que en líneas generales, ¿qué son los debentures? Son títulos valores que representan las partes en las que se divide la deuda de la sociedad conforme a las previsiones de la Ley General de Sociedades. Ustedes tienen acá una definición. En negrita dice un título o valor que representa obligaciones negociables otorgando como tal a su tenedor la calidad de acreedor de la sociedad con el básico derecho a la recepción de los intereses y cuotas de amortización pactada. Si ustedes dicen de que las debentures son títulos o valores que representan las partes en que se divide la deuda de la sociedad emitida de acuerdo a las formalidades de la Ley General de Sociedades, está perfecto, porque no son de gran aplicación práctica. Pero porque es bastante extenso y tiene un procedimiento bastante extenso que no lo desarrollamos, por simplemente que nos interesa que sepan de su existencia nada más, está dentro de la Ley General de Sociedades y que no lo hemos visto de su aplicación práctica. Y por otro lado, cuando se quiere emitir estos títulos de crédito, la sociedad no lo va a poder emitir unilateralmente, sino que es necesario formalizar un acuerdo con una institución financiera, un banco. ¿Para qué? Y debe formalizar un contrato de fideicomiso. Eso si ustedes han visto un contrato de fideicomiso, que es un contrato en el cual va a actuar la sociedad como fiduciante y como fiduciario va a actuar esa institución financiera para poder captar, va a poder captar los fondos de la deuda que emite esta sociedad y poder colocarlo en el mercado para poder apalancar las cuentas de esta sociedad. Eso es en materia de debentures y la participación o existencia del contrato de fideicomiso en materia societaria. Y finalmente, para concluir esta parte del programa, de la unidad 10, son las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables, ¿qué son las obligaciones negociables? Son títulos de créditos representativos de préstamos que hace una sociedad y que generalmente son a largo plazo y están regidas por una ley específica de obligaciones negociables
en las cuales para poder entrar en el mercado, en la provincia de Salta son pocas las empresas que han logrado, y en el país no son considerables, sino que también están las provincias del Estado y sobre muy pocos privados, y en este momento ninguna, diría yo, por la situación económica existente, es que pueden emitir obligaciones negociables. Emitir se puede, el tema está que se las acepten y las tomen, o sea que son, si alguien necesita fondos para incrementar, no quiere incrementar, ¿cuándo recurren a debentures o obligaciones negociables? Cuando no quieren incrementar el capital y toman un crédito determinado y que saben que con las ganancias futuras los van a poder reintegrar. Entonces, generalmente son plazos bastante extensos que se dan para este tipo de situaciones. Pero como les decía yo, estos puntos, digamos, de bonos, deventure, obligaciones negociables o contratos de fideicomiso, se los mostramos porque están en el programa y queremos que sepan de su existencia, pero normalmente no son, queremos con una simple lectura que sepa que existen, el día de mañana puede llegar a resurgir y no es grato que nos agarre. Pues, si cambia la situación algún día, la situación económica nuestra, de nuestro país, pueden llegar a utilizarse estas figuras societarias y no es aconsejable que no lo hayan visto en su paso por la universidad. Pero normalmente no se los exigimos en los exámenes, digamos, porque no hay aplicación de este tipo de situaciones. Bien, hechas esas últimas aclaraciones, ahora sí quedo a las preguntas que puedan llegar a existir. Profe, disculpe, ¿hay control de asistencia? Siempre hay control de asistencia, señor, siempre. Buenas tardes, profesor. ¿Podría hablar un poquito más de los aportes irrevocables? Perdón, no le escuché. ¿Cómo? Lo de los aportes irrevocables. Volvamos a los aportes irrevocables. Bien, bien. Eso sí. Busquemos la pantalla y volvamos a los aportes irrevocables. No me acuerdo. Acá está. Bien, los aportes irrevocables. Normalmente, como yo les decía siempre, cuando el capital de la sociedad es inamovible, o sea, intangible, se puede aumentar o se puede disminuir, pero para poder aumentar o disminuir hay que cumplimentar un procedimiento determinado. Y en la práctica, como les decía siempre, como les decía hace un momento, que sucede que cuando uno constituye la sociedad hay un compromiso de suscripción y un aporte posterior. En este caso, en el caso de los aportes irrevocables, muchas veces por una cuestión de que el empresariado argentino necesita realizar las operaciones inmediatamente y para poder formalizar un incremento de capital determinado hay que esperar un tiempo determinado y a su vez hay costos de por medio. Un costo importante es el sellado del incremento de capital, la actuación de la Dirección General de Renta, honorarios que habrá que pagar a abogados por abogados, contadores o para poder formalizar en el caso de los contratos, los inventarios de constitución, escribanos para realizar las escrituras respectivas de formalización respectiva. Entonces hay costos de por medio y sobre todo el mayor de los escollos, más allá de que hay algunos casos que puedan avenirse a los empresarios a afrontar inmediatamente ese tipo de situaciones, es el tiempo. El tiempo. Un aumento de capital no les va a llevar no menos de unos cuantos meses, ¿sí? Y sobre todo va a depender mucho más en estos tiempos. Entonces, por esa razón, muchas veces ocurren estos aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. O sea, es en cierta forma al revés de lo que se da la suscripción y el aporte. Acá se da el aporte y luego en algún momento se va a suscribir y se va a formalizar un aumento de capital. Entonces es importante que se formalice, como dice la pantalla, un acuerdo formal, valga la redundancia, de un aporte a cuenta de futuras suscripciones de capital. Y ya es normal, y en la práctica lo que ocurre es que generalmente las sociedades cuando se constituyen todos los años no formalizan una distribución de dividendos.
porque los balances, dada la situación inflacionaria, muchas veces no reflejan totalmente, digamos, el impacto de la inflación sobre los valores determinados. O sea, todo mi capital, diría el empresario, no tengo un peso partido por la mitad, ¿qué voy a distribuir dividendos? No, no lo tiene, pero sí lo tiene en las materias primas, en los bienes de inmuebles, sobre todo en el capital de trabajo, que serán las mercaderías o materias primas según sea la actividad. Entonces, lo que se hace es, matemática o cuantitativamente, le podrá dar un balance con un resultado beneficioso, ganancias hermosas, pero para poder repartir, ¿qué me voy a llevar yo a mi casa, a los accionistas? Me voy a llevar este producto si no necesita los fondos. Entonces, en línea general, lo que hacen es dejarlo en la sociedad como ganancia reservada, o en su defecto, para poder formalizar o apalancar un crédito determinado, dicen, no, esto que quedó ya no es ganancia reservada, no nos lo vamos a llevar los accionistas, sino que va a quedar por siempre. Y al quedar por siempre, la única forma va a ser formalizar un instrumento respectivo. Lo ideal sería hacer el aumento de capital, pero como no lo hicieron, por múltiples razones, tendrán que hacer una formalidad de un escrito determinado, y al mismo tiempo, sobre todo, tiene que dejar constancia en los registros societarios que van a hacer, en los registros de actas del directorio, y mejor aún, en las actas de asamblea de accionistas. Y hay algunos registros públicos en el país que establecen, sobre todo en Buenos Aires, que no pueden figurar dentro del patrimonio neto de la sociedad por un periodo no mayor a, si mal no recuerdo, 6 meses. Se tienen que incorporar y hacer el aumento respectivo. Esto es, hacer la emisión de acciones y cumplimentar las formalidades e inscribir la misma y tener un nuevo capital incrementado. Y desaparecen estos aportes irrevocables. ¿Sí? Eso sería el tema de los aportes irrevocables. ¿Se entendió? ¿O alguna otra pregunta? Sí, se entendió, profe. O sea, que es una forma de que tiene la sociedad para tener, digamos, el capital que necesita para usarlo, o sea, y esperar que la asamblea lo apruebe y recién capitalizarlo, usarlo, digamos, mientras tanto. Sí, normalmente la asamblea lo va a aprobar porque son los mismos accionistas, son ellos mismos. Lo va a aprobar, y recién capitalizarlo va a ser una cuestión que ellos mismos, en cierta forma es una dejadez por parte de los accionistas no formalizar este acuerdo. Pero como la sociedad, ustedes van a ser asesores, los que deciden son ellos, así sucede lamentablemente en la práctica. Estas son situaciones reales que se dan en la práctica. Por eso digo esto, más que preguntarle a nosotros, se los va a preguntar la vida real. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me podría volver a decir sobre las deventures? Sí. Vamos. Pongamos la hojita de los deventures. Acá está. Bien, los deventures. Los deventures que son la sociedad. Normalmente, ¿qué pasa con los deventures? Los deventures, la sociedad, si necesita fondo, ¿qué tendría que hacer? O tomar un crédito o hacer un aumento de capital. ¿Se entiende? Eso sería lo normal. Si no quiere tomar crédito, directamente que cada uno de los socios meta la mano al bolsillo, incremente el capital. ¿Sí? Pero sucede que muchas veces dicen, no, mejor tomemos un crédito. Y ese crédito se lo van y se lo piden a una entidad financiera o a un proveedor, etc. Pero tiene un costo determinado. Al proveedor o a la entidad financiera nuevamente le va a cobrar una tasa bastante interesante, bastante elevada. Y si emiten esta formalidad de un título de crédito, un título valor, o sea, una deuda a largo plazo, solamente lo van a poder hacer con este tipo de formalidades. O sea, el banco no le va a dar a usted, a la sociedad, seguramente el valor que están solicitando. Van a pedir un monto importantísimo para poder emitir esto, porque hay un costo grande y que se justifique todo el proceso de emisión. Entonces, si el capital de 1 millón de pesos que tomábamos como ejemplo, si van a pedir un crédito de 100 millones de pesos al banco, no se los va a dar. Pero si pueden llegar a encontrar a alguien
una institución financiera determinada que pueda emitir ese título, lo pueda colocar en el mercado de manera atomizada y sacándole a cada uno de los habitantes 1 millón de pesos, sí puede llegar a conseguir. Entonces, ¿y a qué costo lo va a conseguir? Seguramente un costo menor. Eso es, para eso existen este tipo de instrumentos. Pero eso requiere de una ingeniería financiera muy fina y al mismo tiempo una gran credibilidad por parte de la empresa emisora. Por eso, en líneas generales, lo que nos interesa es que ustedes sepan qué son los debentures. Son títulos valores que representan las partes de la deuda en que se divide la deuda que tiene la sociedad, emitida de acuerdo a las formalidades previstas por la Ley General de Sociedades, con las cuales es necesario la formalización de un contrato de fideicomiso. O sea, es algo complejo, que en la práctica no se utilizan los debentures. Sí se utilizan, y también con el mismo sentido, es las obligaciones negociables. Las sociedades que tienen una gran credibilidad en cuanto a la generación de ganancias futuras, pueden llegar a presentar o hablar con una entidad financiera que actúa como organizadora. Son varios bancos que actúan como organizadores y formalizan diferentes tipos de contratos para poder colocar en el mercado esos títulos de créditos. ¿Sí? Esos títulos de créditos representativos de las deudas, o sea, son préstamos generalmente a largo plazo, que pueden colocarlo en el mercado local o en el mercado internacional. Lo que sucede es que en nuestro país, nosotros, cuando nos sobra un peso, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Aparte de lo que es el folclore de toda la vida de nuestro país, de comprar moneda extranjera, sino simplemente hacer una colocación a plazo fijo. Y no es lo que hacen en la mayor parte de los países del mundo. La mayor parte de los países del mundo invierten en acciones. O sea, ven que determinado tipo de sociedades le va bien, yo apuesto a esta sociedad. Entonces obtienen beneficio. Y las instituciones funcionan, digamos, de esa forma. Entonces hay muchos pequeños aportantes en el mundo y hay la forma de captar o llegar es suscribiendo este tipo de formalidades que prevé la Ley General de Sociedades, pero sobre todo la Ley de Obligaciones Negociables. Eso sería en líneas generales. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, profe. Es una consulta. Sí, diga. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre amortización de las acciones y la parte esa donde usted dijo que la sociedad no puede comprar las mismas acciones? O sea, me confundí y para mí lo interpreto como lo mismo. No sé si estoy mal. Sí, Si la lo comprendí sociedad. mal. Sí. No es frecuente que suceda esto pero está previsto en la Ley General de Sociedades. La sociedad no está permitida que compre las mismas acciones, solamente la puede comprar. Había un artículo en particular, el 220, que dice que la sociedad puede comprar sus propias acciones cuando compra un establecimiento determinado, compra una empresa. Si por ejemplo, la concesionaria de autos arrancó con 1 millón de pesos y ya hoy en día tiene 100 millones de pesos. Y compra la agencia que está en Orán, o la agencia que está en Metán, o en Rosario, entonces compra. Pero a su vez, esa agencia también era accionista de la sociedad creadora. Eran 4 amigos, pero se fueron vendiendo y se fueron. Entonces, tiene participación accionaria. Al tener participación accionaria, entonces ahí en ese caso hay una amortización, o sea, por adquirir, formar parte de los activos de esa sociedad adquirida, hay una adquisición o un pago anticipado a esos accionistas. Eso sería una amortización de las acciones. Otra situación sale del artículo 220, después léalo con detenimiento, es cuando quiere comprar esas acciones para poder reducir el capital, digamos, pues compra las acciones de fulano o mengano que ya no está en el país o no le interesa o por múltiples razones, y para poder reducir el capital. Y él también lo puede hacer con las ganancias líquidas realizadas, que es los casos que prevé el artículo 220. Pero no es frecuente que se den esas situaciones, pero que se pueden dar, sí se pueden dar. Muy bien, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno.
como empezamos en horario, si no hay más preguntas, vamos a ir concluyendo la clase de hoy. Bueno, si no hay más preguntas, a ver, ahí en el chat, macanudo. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluida la clase de hoy. Muchas gracias por todos y hasta cualquier momento. Y espero que, en algún momento, espero que pronto podamos hacer las clases presenciales y no de esta forma. Muchas gracias.